Vamos a hablar de libertad religiosa, porque es un tema que sí me preocupa. Yo defiendo en principio la libertad religiosa en el sentido de que no hay nada más horrible que las persecuciones religiosas. Es decir, cuando un grupo de personas considera que tiene la verdad y el apoyo de Dios para sostener la verdad en este mundo, se atribuye derechos aterradores respecto de aquellos que no están de acuerdo con la verdad que ellos afirman tener, afirman poseer, afirman administrar, de la que son probablemente fedatarios o poseedores. Las persecuciones religiosas que hemos visto en la historia son feroces. Las guerras religiosas han sido mortales. En el Islam, por supuesto, las guerras entre chiitas y sunitas, o chiías y sunis, han marcado de sangre toda la historia del Islam desde la muerte de Mahoma. Y hasta la fecha y hasta hoy. La persecución de los herejes en la Iglesia Católica dio para atrocidades inmensas. El odio religioso, la humillación de otros por no tener la religión que deberían tener, la idea de que si ya no crees en tu religión te deben matar, como pasa con los apóstatas en el Islam, están tan presentes, junto con las guerras religiosas, en toda la historia del mundo. Es decir, los aztecas también atacaban a otros pueblos para imponerles su religión y de paso tener víctimas para los sacrificios humanos. Y los incas atacaban a personas con otras religiones para imponer su religión, etcétera, etcétera. Es una realidad tan patente y tan potente que yo soy pues defensor de la libertad religiosa. Pero allí sí hay que hacer un matiz, y es que sería yo más partidario, defiendo que alguien crea en tonterías y que no sea perseguido por ellas, pero me pregunto si cree libremente en las tonterías en las que cree. Es decir, cuando hablamos de libertad, hablamos de una cierta capacidad de actuar con autonomía. Si yo te digo toda tu vida, desde que eres pequeño, que las personas pelirrojas son el demonio, y tú no tienes oportunidad de constatar que no lo son, ni de hablar con personas que quizás consideren que los pelirrojos no son el demonio, o incluso, valga la locura, de hablar con pelirrojos y demostrar que son personas normales con un tipo de pigmentación distinta que la tuya, cuando te enfrentes a un pelirrojo en tu vida adulta y le pegues un golpe o lo mates porque es el diablo, ¿has actuado libremente? Yo diría que no. Yo diría que allí no hay libertad de actuación porque no hay una verdadera autonomía al momento de tomar la decisión de actuar. Cuando a ti de pequeño te enseñan una religión, no te dan nunca libertad para creer en esa religión. Es decir, es como lo hablábamos de los testigos de Jehová, toda la gente a tu alrededor comparte esas creencias, comparte la mitología, te habla de la mitología como si fuera cierta, te empapa de la mitología, te da libritos con la historia de Jesucristo, hay las parábolas de Jesucristo, hay los angelitos de la guarda. Cuando después de pasar por un proceso así de largos años, y luego por supuesto te bautizaron, te confirmaron, hiciste la primera comunión, te confesaste, te vas a casar por la iglesia, ¿has creído libremente en la religión en la que crees? ¿O has estado coaccionado, limitado, obligado de alguna manera, por amable que fuera, por la sociedad en la que te mueves? Ese ha sido un problema para mí toda la vida.
porque, perdón, para el jueves ya voy a estar bien. Ninguno de las personas a las que puedes en un momento dado detestar porque actúan brutalmente en nombre de su religión, y aquí voy sobre todo al Islam actual, se le puede o se le debe dar la categoría de víctima. La categoría de alguien que está actuando condicionado o determinado en gran medida por un robo de su libertad a lo largo de toda su vida. El robo de su capacidad de raciocinio, un robo de su capacidad de valorar las cosas con cierta independencia, de su capacidad de comparar ideas distintas o posiciones distintas o visiones diferentes. Y entonces quien está presentándote, o sea alguien del Daesh cortándole la cabeza a un cristiano, o sea alguien que aquí en los comentarios de este canal viene a decirme que algún día malvado, en poco tiempo, porque me esperan que me muera yo muy rápido. Yo no tengo intención, y esta tos se quita. Pero ya verás, en muy poco tiempo te verás frente a Dios y entonces te lanzará las llamas del infierno y te darás cuenta que estabas equivocado. Pues sí, pues ya para qué, ¿no? Quien me lo dice, yo lo puedo asumir como desgraciado y miserable, viniendo a desearme lo peor. Pero por otro lado, hasta qué punto esa persona, y él del Daesh, y él de los hutíes, y los fanáticos religiosos israelíes y los fanáticos religiosos de Hamás, son víctimas. Son víctimas a quienes se les ha robado lo más esencial del ser humano, que es su capacidad de raciocinio, su capacidad de valorar desapasionadamente la realidad a su alrededor, de analizar, no sé, el cristianismo, algunas versiones del cristianismo, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el zoroastrianismo, el paganismo grecorromano, las religiones de los aztecas y los incas y los mayas y de los indios caribes y del sur del Pacífico Sur y de los aborígenes australianos y de todos los demás que se te pueda ocurrir, y de los ateos, y diga, bueno, ante este panorama, yo creo que la realidad es esta. Ahí estaría creyendo libremente, aunque estuviera equivocado. Pero se llegaría a su equivocación con verdadera libertad. Si no es así, no puedo quitarme de la cabeza cada vez que me enfrento a alguien religionista, que es una víctima, que es una persona disminuida, a la que se le ha arrancado algo muy valioso y que no puedo hablar con ella como hablaría con una persona que realmente ejerciera su libertad, porque está tan metido en la mentira que le han contado, la mentira social que le han contado, que es incapaz de plantearse lo esencial. ¿Qué tal que esto no es cierto? Yo creo que es la pregunta principal que se pueden hacer ante estas cuestiones. Oye, las mujeres son inferiores. ¿Qué tal que no es cierto? Oye, nuestro país es más simpático y más guapo y nuestro himno es el más bonito del mundo. ¿Y qué tal que no es cierto? ¿Y qué tal que no es cierto? Cuando no te permiten decir eso, no has podido ejercer la libertad. Y entonces hablar de libertad religiosa ya es otra cosa, y otra cosa muy distinta, que siempre, la verdad, siempre me ha preocupado. Con todo eso, llego al final. Yo sé que están conversando ustedes bien guay. Gracias a Ashla Kotzin por el superchat. Y yo con esto los dejo.
de verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por combatir conmigo, si lo hacen, por favor, ustedes allí en su espacio del mundo, luchar contra las... creencias de gente pendeja. Por favor. Yo regreso el miércoles con un video a fondo, regreso el jueves con nuestro streaming de 3 horas aquí hablando como periquito yo solo, y mientras tanto, ya hasta entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.